Fórmula número 1. La fórmula número 1 es la integral de la diferencial de x va a ser igual al valor de x más una constante. A manera de ejemplo, si yo tengo que es la integral de diferencial de teta, el resultado de esta integral será la variable teta más una constante. Si tengo la integral de la diferencial de t, esto será igual a la variable t más una constante. Si tengo la integral de diferencial de v, esto será igual a v más la constante. Es decir, al integrar mi diferencial de la variable, voy a obtener la variable en el resultado. Pasamos a la siguiente fórmula. Fórmula número 2. Para esta fórmula voy a tener un número a que lo voy a considerar una constante. Y entonces tendré la integral de un número a por la diferencial de b. Esto será lo mismo que tener la integral de a, o más bien el valor de a, por la integral de la diferencial de b. Por lo tanto, la respuesta sería la constante a por la variable b más una constante c que es distinta al valor de a. Entonces voy a estar realizando de esta manera esta fórmula. Unos ejemplos prácticos serían que tengo la integral de 3 veces la diferencial de x. Esto va a ser lo mismo que tener 3 veces el valor de la integral de diferencial de x. Y por lo tanto, el resultado será 3 que multiplica al resultado de la integral de diferencial de x, que es x, más una constante. Puedo tenerlo de esta manera: integral de menos diferencial de t. Al tener el menos, estoy considerando que sería menos 1, y por lo tanto quedaría menos 1 que multiplica a la integral de diferencial de t, y esto sería lo mismo que menos 1 por la variable t más una constante. Incluso puedo tener partes fraccionales, 2 tercios, y puedo tener la diferencial de y en esta posición, y al tenerla en esta posición lo estoy suponiendo como un entero y por lo tanto ocuparía el lugar del numerador. Entonces la dejo de este lado, diferencial de y esto es igual a 2 tercios de la integral de diferencial de y. Al resolver la integral quedaría 2 tercios de la variable y más una constante. Y esta variable y solamente puede quedar en la parte superior del numerador o a un lado. La siguiente fórmula la vamos a llamar fórmula 2'.
Esta fórmula va a ser de la siguiente manera. Voy a tener una constante a que multiplica a una variable x, esta variable x elevada a la n por diferencial de x, y va a ser igual a la constante a que multiplica al resultado de la ecuación, que sería x elevado a la potencia n, y le voy a aumentar un entero entre n más 1. Y todo esto más una constante. Entonces, tendremos como ejemplo que necesitamos calcular el valor de la integral de 8x elevado al cubo por diferencial de x. Y queremos saber su respuesta. Entonces, voy a poner el 8, que es el número constante, antes de mi integral. 8 veces la integral de x elevado al cubo diferencial de x. Y de aquí voy a tener un pequeño análisis. Mi número a, que es una constante, va a ser el número 8. Mi número n va a ser el exponente de la variable x, que es 3. Y la variable con la que voy a integrar es x. Entonces, la respuesta quedaría 8 veces la multiplicación del x elevado al cubo más 1 entre 3 más 1. Esto más la constante. Por lo tanto, quedaría 8 que multiplica al x a la cuarta entre 4 más una constante. De aquí yo puedo simplificar, porque el 8 es como si tuviera 8 entre 1. Está multiplicando al x cuarta entre 4. Entonces, tendría 8 veces x a la cuarta entre 4. Y simplificándolo, dividiendo ambas partes entre 4, 8 entre 4 es a 2, x a la cuarta, y 4 entre 4 es a 1. Pero bueno, sería innecesario el otro elemento. Entonces la respuesta sería 2x a la cuarta más la constante, sería la respuesta de mi integral. Bien, esta es una de las integrales básicas que van a estar utilizando. Recuerden que su siguiente materia es una que se llama ecuaciones diferenciales. Y se ocupan o se utilizan demasiado estas primeras integrales, las más sencillas. Se puede decir que son trucos algebraicos o reajustes algebraicos los que se necesitan. Entonces, uno de ellos, que ya lo han visto en álgebra, es por ejemplo si tienen el cociente de x a la n, es decir, 1 entre x a la n. Esto se considera como x a la n, pero cambia de signo esa potencia. Esa es una de las posibles cambios que pueden existir.
Otro es cuando se tiene una raíz cuadrada de una variable x. Entonces, por lo regular se escribe de esa manera, lo que es la raíz. Y bueno, al ser una raíz cuadrada, debería de llevar un 2 afuera. Y el exponente sería un 1 después de la variable x. Esto, para los nuevos exponentes o para cambio de exponente, cambia como la potencia entera del x va en la parte superior y la potencia de la raíz va en la parte inferior. Y esto se convierte a x a la 1 medio. Es decir, si yo tuviera la raíz, vamos a poner la raíz cúbica de x elevado a la quinta, al momento de yo cambiarlo al exponente, quedaría como la raíz de 5 entre 3 y viceversa. Y lo mismo va a suceder si yo llego a tener esta raíz pero en forma negativa o en división. Vamos a ponerle 3 medios de la raíz, vamos a ponerle cuarta de x elevado a la quinta. Entonces, en esto solamente voy a modificar lo que es la parte de la raíz. Los números no me conviene modificarlos. Por ejemplo, si es válido, pero de nada les va a servir, el subir el 2. Pero el 2 subiría con una potencia negativa, 2 a la menos 1. Pero no tiene sentido si no voy a simplificar ese número. Entonces solo me voy a enfocar en la pura raíz. Si todavía me es un poco complicado, pongo el 3 medios y eso lo voy a multiplicar por esa misma raíz. Raíz cuarta de x a la quinta. Si yo al realizar esta segunda multiplicación o toda esta segunda parte de mi igualdad llego a la primer parte de mi igualdad, quiere decir que estoy bien al momento de hacer mi análisis. Entonces, enfocándome solo a la parte del radical, tendría que ser el x elevado a su primer potencia entre la potencia de la raíz, que es 4. Si es necesario que yo cambie de posición esa variable, entonces quedaría x elevado, y recuerden que cambia el signo, a la menos 5 cuartos. Lo pongo así despaciado para que se pueda ver. Entonces, esos son algunos de los trucos o situaciones que voy a requerir en la mayoría de las integrales. Estos me pueden salvar la vida. A lo mejor se está escribiendo una integral que se ve muy difícil o complicada y con un cambio algebraico muy posiblemente se puede volver una situación muy sencilla. Un ejemplo práctico para este tipo de cambios es que voy a calcular la integral de 2 entre menos 3, esto que multiplica a la raíz cúbica de x a la 5.
y esto va a estar multiplicado por la diferencial de x. Entonces, primero voy a realizar el cambio de la raíz a exponente y tendría que es la integral de 2 dividido entre menos 3 que multiplica a la variable x y pongo el exponente en el numerador y el valor de la raíz en denominador. X a la 5 tercios diferencial de x. Pero la fórmula solo funciona teniendo en cuenta que es a por x elevado a la n por diferencial de x. Es decir, la x tiene que estar como si fuera un número entero en la parte superior. Y si nosotros separamos y lo manifestamos como si fuera multiplicación de fracciones, sería 2 entre menos 3 que multiplica a 1 entre x elevado a la 5 tercios. Entonces aquí está como parte fraccional. Entonces para llevarlo a la parte entera, integral de 2 entre menos 3 que multiplica y quedamos que va a ser solo el cambio de signo de la potencia. X elevado a las 5 tercios, pero en negativo. Diferencial de x. El número constante lo puedo poner previo. 2 tercios de la integral de x elevado a la menos 5 tercios por la diferencial de x. Entonces ahora sí tengo la fórmula que estaba escribiendo. Si se parece. Y solo cambiamos de posición el número constante que era el 2 tercios. Entonces dice la fórmula que va a ser el número constante que multiplica al x elevado a la n más 1, eso dividido entre n más 1. Por lo tanto, ya la respuesta de esta integral va a ser igual a 2 entre menos 3, que multiplica, y voy a tener x elevado a la menos 5 tercios, y le voy a sumar un entero. El entero dividido en tercios quedaría 3 entre 3. Y lo mismo en el denominador. Menos 5 tercios más un entero. El entero lo cambio a tercios. 3 entre 3. Por lo tanto, ya simplificando, queda 2 entre menos 3 que multiplica al x elevado. Y bueno, de común denominador voy a tener el número 3. Y en la parte superior hago la diferencia entre menos 5 con más 3 y es menos 2 tercios. Y lo mismo queda en el denominador más mi constante. Eso no se me debe de olvidar. Y aquí tengo dos opciones. Puedo hacer el análisis por la famosa ley del sándwich. Pero este 3 que está aquí va a pasar a multiplicar al numerador en la parte superior. Y este 2 que estaba en la división va a multiplicar al menos 3 que está directamente. Eso ya es por la regla del sándwich.
Entonces, todo esto me quedaría... bueno, y me falta también... El negativo lo voy a llevar con el -2 para no confundirme. Entonces quedaría 3 que multiplica al 2 que multiplica al x elevado a la -2/3. Esto entre el -3 que multiplica al -2 que les había comentado más la constante. Por lo tanto, quedaría esta división 6 que multiplica al x de -2/3 entre negativo y negativo es positivo y 2 por 3 son 6. Si yo lo simplifico, todo esto solo me va a quedar x a la -2/3. Y esa sería la respuesta de, de esta integral. Si yo quiero cambiar la parte de la variable de x, que está como -2/3, hay que recordar que cuando es negativo pasa a la parte del denominador y quedaría como x a la 2/3. Y al pasarlo a radical quedaría 1 entre, y voy a tener la raíz está denotada por el denominador, raíz cúbica de x, y el x está elevado a la potencia entera de 2/3, más la constante. Esa sería la otra alternativa que tengo para esta integral.